me han encargado, el día de hoy me han encargado tocar un tema bastante interesante, peculiar, controversial también, que se viene pues, que se viene realizando ya desde hace muchos años aquí en el Perú y que eventualmente se viene vulnerando el bien jurídico, la vida, en estos tiempos, ¿no? Este delito de feminicidio y su subsecuente o su derivado también, agresiones en contra de la mujer e integrantes del grupo familiar, en el camino, en el desarrollo de la eventualidad de nuestro conflicto social, ha venido generando cambios. Cambios no solamente con respecto a los verbos rectores propios del tipo penal de cada uno de ellos, sino también en su aplicación propia, ¿no? Han habido muchos cambios e innumerables formas de aplicación y de interpretación de cada uno de los operadores jurídicos, ya sea por parte de Fiscalía y ya sea por parte de la propia Judicatura. Eh, para entender un poco lo que nos lleva el concepto propio de feminicidio, tendríamos que hacernos la pregunta, ¿qué es un feminicidio? ¿Y qué tipo de homicidio sería el de feminicidio? Porque propiamente el delito de feminicidio es un homicidio, es dar muerte a otra persona. Pero este feminicidio no es dar muerte a cualquier persona o dar muerte o dar una simple muerte, ¿no? Este feminicidio tiene sus aristas especiales, tiene eh, su especialidad, se podría decir, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se instauró esta, este delito de feminicidio en nuestra normativa penal y en el análisis o en la evolución del feminicidio propiamente, se entendieron pues de que este delito castigaba no solamente dar muerte a una mujer, sino castigar de algún modo una violación de un estereotipo de género. Y ustedes me dirán, pero ¿de dónde sale ese concepto o de dónde podemos llegar a esa conclusión de que el feminicidio es el incumplimiento de un estereotipo de género? Pues este concepto doctrinario y este concepto sociológico ya deviene de innumerables estudios, no solamente por parte de la historia, sino también a nivel sociológico, se ha podido llegar a establecer que evidentemente el feminicidio es dar muerte un cumplimiento, ¿no?, de un estereotipo de género. Ahora, para entender un poco más este concepto de estereotipo o el incumplimiento de un estereotipo de género, tendríamos que tener claro o tener bien definido qué es un estereotipo de género, ¿no? Y cómo surge a raíz de este estereotipo de género o este concepto o esta definición cercana de un estereotipo de género, cómo surge el concepto de feminicidio. Entonces, para entender lo que es un estereotipo de género, tendríamos que entender que existen dos conceptos diferentes entre estereotipo de género, ¿no?, entre sexo y género propiamente, ¿no? Entonces, antes de conceptualizar el feminicidio como tal, tenemos que analizar más a fondo lo que nos dice esta palabra o qué nos da a entender esta palabra feminicidio, ¿no? Porque desde ahí parece en realidad muy simple decir, bueno, el feminicidio es el que mata a una mujer por su condición de tal, ¿no? Es muy simple decirlo así, muy básico, pero nosotros tenemos que verlo más allá. ¿Qué es lo que está protegiendo esta norma? ¿O cuál es el espíritu real de la norma? ¿Por qué el legislador quiso incorporar el artículo 108b a nuestro Código Penal
pero ¿con qué finalidad? ¿No? Porque nosotros podemos decir, bueno, pues en el artículo 106b, 106, 108 está homicidio simple, está homicidio calificado con sus agravantes establecidas, también está el 106, el 105, parricidio. En realidad hay una gama de delitos contra la vida, el cuerpo y la salud que podría calzar muy bien si es que nos encontraríamos en un supuesto similar. Pero podemos entenderlo que más allá de eso, más allá de la tipificación, eh, la, la historia y eventualmente el legislador nos quiso dar a nosotros a entender que estaba pasando algo en nuestro país o que se ha venido dando una progresión de hechos concatenados, continuos en el tiempo, que ha generado y ha obligado al legislador a incorporar este artículo en nuestro Código Penal, justamente por una razón, porque han habido muertes o vulneraciones contra la vida de una mujer, en razón de algo, ¿no? Entonces, ahí es que queremos entrar a tallar y nosotros, los operadores jurídicos, en este caso, yo como fiscal, los jueces como su labor de juez y los abogados de las defensas públicas o defensas particulares, tenemos que entender que no es aplicar por aplicar el tipo penal, sino tenemos que aplicarlo justamente con el espíritu que la norma legisló. Y la norma legisló justamente que tendría que existir en un hecho delictuoso, en el iter criminis, en la comisión de un hecho punible, la existencia de un incumplimiento de este estereotipo de género, ¿no? Si no aparece, entonces no estaríamos hablando de feminicidio, podríamos estar hablando de repente de parricidio o podríamos estar hablando de homicidio simple o calificado, pero jamás nunca de feminicidio. Entonces, eh, esta diferencia de género y sexo es importante e interesante porque el género son características propias que se han venido dando en la sociedad, imponiendo en la sociedad a diferentes personas o a diferentes personas, catalogándolo como femenino y como masculino, ¿no? Entonces, esta es la, la muy controversial eh, estereotipo de género, ¿no? Esta es la controversia que se ha venido dando. ¿Qué es el género, no? El género es justamente eso, lo que se le asigna desde la sociedad o lo que la sociedad de algún modo eh, eh, impone, porque nos imponen desde niños ciertas conductas y uno va arrastrándolas en el tiempo y haciéndolas normales, normalizándolas, ¿no? Normalizándolas de tal modo que llegamos a un punto en generarnos cuestionamientos y evidentemente eso es lo correcto, ¿no? Por ejemplo, eh, se entiende pues que las mujeres necesariamente, o es lo que ha impuesto esta sociedad o la sociedad que venimos a la fecha manteniendo, que las mujeres tendrían, no tienen, tendrían que ser femeninas, que las mujeres tendrían cierto grado de debilidad, sensibilidad, y el hombre tiene que ser más rudo, más fuerte. Normalmente no tendría por qué expresar sus emociones, llorar, sentirse mal, porque esa es una imposición de un género, del género, ¿no? Conductas o características que nos asigna la sociedad desde tiempos memorables, ¿no? Entonces, a diferencia del género, que son características biológicas o cromosómicas, por el cual nosotros ya nacemos desde la fecha, ¿no? que nacemos del útero de nuestras madres. Entonces, existen diferencias. Entonces, a raíz de esas diferencias importantes, ¿no? Porque evidentemente ya nos catalogaron de algún modo que las mujeres tendríamos que ser más débiles o que las mujeres tendríamos ciertos roles acondicionados propiamente por la sociedad, porque así se nos impusieron desde pequeñas, y los varones tienen ciertos roles asignados por la sociedad.
Claro que eso evidentemente es discrepable, ¿no? Y es motivo controversial de muchas diferencias o discusiones probablemente. Pero eso es, a grandes conceptos básicos o definiciones, eso es el estereotipo de género. Ahora, estas creencias generalizadas que nos distinguen de lo femenino a lo masculino, de lo masculino a lo femenino, generan, eh, generan de algún modo diferencias, ¿no? Diferencias de que eventualmente no a todos pueden sentirse de acuerdo, a gusto, pero son diferencias marcadas. Marcadas porque nosotros como abogados sabemos que evidentemente a la fecha estos son construcciones que se han venido dando en el tiempo y que nosotros como personas ya pasando el siglo XXI con otro tipo de ideas debemos de construir, no construir más, sino de construirlas y fomentar pues de repente nuevas construcciones eh, de algún modo que de algún modo prime la igualdad, ¿no? Entonces, es lo que se busca a la fecha. Obviamente, no lo digo yo, lo dice los estudios, lo dice el Tribunal Constitucional, que ya se ha pronunciado justamente por estos temas, el tema de feminicidio y violencia contra la mujer. Entonces, como existen estas diferencias propias de un estereotipo de género, estas diferencias nos llevan a preguntar a nosotros o nos llevamos a hacer la siguiente pregunta. ¿Por qué el estereotipo de género sería una de las causas fundamentales para el delito de feminicidio? ¿No? Y nos respondemos a la misma pregunta en razón de que a la fecha sabemos y tenemos claro que existe una superioridad, existe a la fecha una superioridad por parte de las conductas de algún modo o perspectivas de género masculinas. Y que a la fecha no ha existido un punto, un derrotero que marque una diferenciación de uno a otra, pero se sigue manteniendo en el tiempo. Entonces, esta diferenciación o este grado de, de superioridad genera un estereotipo de género. Este estereotipo de género es, de algún modo, que acrecenta el sistema de subordinación por parte del varón hacia la mujer. Entonces, ese sistema de subordinación evidentemente genera un conflicto psicológico entre muchas de las parejas heterosexuales, homosexuales o en lo que fuese, de yo soy más que tú, ¿no? Yo soy más que tú, evidentemente tú eres mi pareja, tú eres mi pertenencia y tú tienes que regirte bajo los cánones o los parámetros de lo que se ha venido dando como un estereotipo de género, ¿no? Entonces ahí comienzan los problemas y es ahí donde ingresa el derecho penal, porque hasta el momento estamos hablando de derecho, tema social, pero aquí es donde ingresa ya el derecho penal a evidenciar que existe este incumplimiento de este estereotipo de género, porque al evidenciarse un incumplimiento de lo normalmente establecido por los cánones de este estereotipo de género, y al advertir pues que la mujer no cumpliese ese rol o ese estereotipo ya establecido por la sociedad y entre otras acciones que puedan existir, es que el hombre acciona o tiene esas conductas propias, ¿no? Propias o propiamente tachadas que se encuentran establecidas en el artículo 108b, ¿no? Del Código Penal. Entonces, llegamos a la conclusión que si una mujer incumple una subordinación propiamente para el varón establecida como un rol de género,
como su rol de género de varón y su rol de género de mujer. Entonces, al incumplir la mujer esta, este rol de género, entonces es merecedora de un castigo, ¿no? O es merecedora de una agresión propiamente, porque lo han normalizado de tal forma que para las personas, para cierto grado de la población, se considera que es normal, pues, que el varón se enoje con su pareja, la grite, le falte el respeto, la agreda psicológicamente y verbalmente, o físicamente, perdón, y al día siguiente, pues, pueden regresar a tener una misma comunicación, convivencia, como si no hubiera pasado absolutamente nada. ¿Por qué? Porque evidentemente se ha generado han normalizado conductas en el tiempo, ¿no? Porque así se cree de que evidentemente el varón podría llevar las riendas de la relación, entre otras situaciones o conductas que hemos logrado, hemos venido estudiando en el tiempo y hemos llegado a esa conclusión, ¿no? Entonces, aquí estoy poniendo unos ejemplos antes de iniciar. Es ejemplos de estereotipos de género, que es una mujer denuncia en la comisaría ser hostigada sexualmente por su pareja, y el policía, al considerarla poco atractiva, cuestiona su credibilidad y no actúa con la debida diligencia al procesar la denuncia. Estereotipo de género. Las mujeres, entonces la premisa es la siguiente: las mujeres tienen que ser consideradas atractivas para que se les crea que han sido víctimas de hostigamiento sexual. Un hombre considera correcto forzar. Bueno, esa es otra parte. Entonces, aquí hago una reflexión, ¿no? Esto es muy cierto. Este párrafo es muy cierto. A la fecha, y no solamente esto, lo que vamos a terminar de leer, a la fecha, si una mujer no es atractivamente bella o despampanante, no podría ser pasible de un hostigamiento sexual, porque necesariamente para el hombre o para algunos hombres, no voy a generalizar porque no quiero herir susceptibilidades, para algunos varones, ¿cómo sería posible afectarla o quererla acechar si no es considerada dentro de los cánones de la belleza, ¿no? O dentro del prototipo susceptible de belleza, ¿no? O subjetivo, ¿no? De belleza. Entonces, eso también, de algún modo, es un estereotipo de género. Un estereotipo de género que es aceptado y normalizado por parte de los operadores de justicia y también en este caso, de los efectivos policiales, que muchas veces no aceptan las denuncias. O también, de algún modo, cuando reciben las denuncias por parte de las mujeres que han sido violentadas por sus parejas, les preguntan, ¿pero qué pasó? ¿Qué hiciste tú? ¿No? ¿Qué hiciste tú para que él reaccionara de esa manera? ¿No? Esa también es una de las respuestas pobres que se escuchan por parte de los efectivos policiales. Y no solamente los efectivos policiales, en realidad por parte de muchos operadores de justicia. Y regresamos nuevamente atrás. Entonces, se justifica o porque se tiene que justificar de algún modo que para una agresión verbal o física necesariamente la mujer tiene que haberlo provocado. La mujer tiene que haber coadyuvado a que esta respuesta sea negativa, a que esta respuesta sea una agresión física, porque si no, no habría posibilidad de que el varón, ¿no?, responda o tenga un ataque físico o verbal. Entonces, este es otro estereotipo también de género. Un hombre considera correcto forzar a su pareja a tener relaciones sexuales pese a la negativa de esta y que exprese su incomodidad. Estereotipo de género. Las mujeres deben estar, o sea, respuesta a esto es, las mujeres deben estar disponibles sexualmente para sus parejas. Las mujeres que están casadas en una relación de pareja no pueden ser violentadas sexualmente por sus parejas. Es decir, llegamos llegamos a considerar de que
estar sexualmente con nuestras parejas, estamos en la obligación, se tiene por estar en la obligación de estar con la pareja, a pesar de que yo no tengo deseos de estar con mi pareja. Entonces, eso también es un estereotipo de género, motivo, y todo lo que les estoy mencionando son motivos causales de feminicidios. Es algo recurrente que la persona o el sujeto activo del hecho punible mate a su pareja porque no quiso acceder carnalmente con él, porque muchas veces se vistió de una manera no adecuada para sus ojos, o simplemente porque consideró que estaba teniendo conductas no morales dentro de su moralidad de él con sus amigos, estaba bailando como de repente no agradable a sus ojos frente a otras personas. Entonces son conductas, si se dan cuenta, son conductas que vienen a abrirnos de algún modo los ojos, ¿no? Son estereotipos y creo yo que más allá de un tema jurídico penal, aquí existe una política pública no implementada desde el comienzo, a efectos de poder erradicar, porque yo considero que más allá que el derecho penal pueda resolver este tipo de hechos criminales, que son en definitiva aberrantes, sin embargo, más allá de eso, estamos ante una política pública y estamos ante una falta de orientación y a una falta de, de compromiso o de ser conscientes de que a la fecha aún todavía tenemos estereotipos marcados por la sociedad que debemos ya cambiar, que debemos entender que ciertas situaciones ya no son así y que sí pudieron ser así, que sí fueron así de repente en tiempos anteriores, pero a la fecha ha habido una evolución. El Perú sigue evolucionando y el Perú tiene que seguir evolucionando. Entonces, evidentemente, no podemos eh, salvar ciertas situaciones, no podemos proteger el bien jurídico más preciado que es la vida eh, con el derecho penal únicamente. Yo considero que necesariamente tiene que existir todos los días, tenemos que concientizarnos todos nosotros y de algún modo concientizar a otra persona, porque es, este, es como ir, ¿no? Yo hago y yo te enseño, tú me enseñas y esa persona enseñará a otra persona y así vamos a poder salir poco a poco de este problema mortal que tenemos todos los días, ¿no? Porque si nosotros no nos concientizamos, si no existe una concientización por parte de otras personas a otros terceros y de implementar y de hacer entender que que estos tipos de estereotipos ya están totalmente fuera de serie, ya no pueden existir, no se pueden ni siquiera, no pueden ni siquiera asomarse por, en nuestros días o nuestra vida. Sin embargo, a la fecha se sigue manteniendo. No solamente es un tema del derecho penal, sino también del Estado y nosotros propiamente como personas que coadyuvamos para que nuestra sociedad de algún modo sea mucho mejor, ¿no? El estereotipo, las mujeres que tienen una vida social activa, consumen alcohol o se visten de manera catalogada como provocativa, no pueden ser víctimas de actos de violencia o violación sexual porque se les considera disponibles para todo acto. Eso también es totalmente cierto. En realidad, hace un par de años yo tuve un caso, voy a poner un ejemplito, yo tuve un caso de una señorita que que había participado, ¿no?, de una reunión conjuntamente con algunos amigos y luego de haber participado en esta reunión, haber decir, compartido con colegas, con amigos, eh, tuvo conocimiento o tuvo conocimiento por cámara de seguridad que había sido abusada sexualmente, ¿no? Y no, y le dio vergüenza poner la denuncia y todo eso.
Posteriormente ya pone la denuncia con miedo, justamente por temor, porque ella se sentía culpable de cierto modo al haber vivido, al haber haberse mareado, qué sé yo, y haber compartido con amigos y no amigos también. Pero en ese momento, cuando se va a poner la denuncia, justamente recibe una negativa por parte de la comisaría. Porque primero le dicen, en primera instancia le dicen que ella es mayor de edad. Y segundo, que ella estaba en una reunión y estaba compartiendo. Que seguramente ni se acordaba con quién había estado. Entonces, es triste y es penoso que a la fecha sigamos manteniendo ese tipo de conductas que de algún modo no solamente vulneran la indignidad, la integridad de las mujeres, sino también nos hacen un país más pobre en crecimiento y con más índice de violencias hacia las mujeres y de violencias y de mortalidad, porque todos los días siempre está muriendo una persona, justamente por este tipo de conductas, por este tipo de estereotipos marcados que a la fecha se siguen manteniendo en el tiempo. Entonces, llegamos a concluir, ¿no? A concluir que el incumplimiento de este estereotipo de género genera una causal de feminicidio, ¿no? ¿Y esto a qué se debe? Se debe que, evidentemente, cuando existe, por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, ¿no? La mujer, una pareja termina una relación y a la semana o a la semana y media, eh, esa mujer es hallada muerta, ¿no? La mortalidad o el haber muerto esa persona, ¿qué nos lleva a concluir a nosotros? ¿O qué premisa nos lleva a formular? Nos lleva a formular la premisa de que evidentemente si yo he terminado con mi pareja y a la semana aparezco muerta, asumo o postulo la premisa de que yo no puedo vivir sin mi pareja. O simplemente esa persona es mi pertenencia, es parte de mí, ¿no? Soy su dueño. Y como soy su dueño y ya no quiere estar conmigo, entonces le doy muerte, ¿no? Es un estereotipo de género. El incumplimiento de que yo me desprendo de esta relación y al desprenderme estoy rompiendo esa subordinación que existe entre, entre el varón y la mujer, ¿no? Entre esa pareja. El incumplimiento del estereotipo de género, el romper la subordinación que existe entre el sujeto activo con el sujeto pasivo genera en que esta persona, este sujeto activo, realice el acto ejecutivo de matar, ¿no? Entonces, cuando llegamos a esta conclusión, cuando llegan a nuestras manos casos como estos, nosotros tenemos que realizar ese análisis o ese esquema jurídico, ese esquema sociológico, ese esquema jurídico, analítico, para poder entender si estamos evidentemente frente a un feminicidio o estamos únicamente ante una muerte común, ¿no? No vamos a decirlo simple porque todas las muertes tienen relevancia. Sin embargo, estamos ante una muerte común, ¿no? Entonces, es importante hacer ese análisis. Es importante después de conocer un hecho punible que tenga que ver con relevancia a un feminicidio, a un supuesto feminicidio, tenemos que hacer el análisis esquemático, jurídico, doctrinario, de que postular la premisa. ¿Qué pasó? ¿Cuánto fue el lapso de tiempo en que terminó la relación y apareció muerta? ¿Cuánto fue, dónde fue el hecho de la comisión del delito? De repente fue saliendo de una discoteca o saliendo de una fiesta, o justamente porque había una tercera persona.
Entonces, todos esos indicios nos llevan a concluir de que podemos estar frente a un feminicidio, ¿no? Y no frente a un hecho de muerte común. Estos elementos, ¿no? Son importantes, dado que al hacer la construcción jurídica de nuestra teoría del caso, tenemos que tener claro cuáles son los elementos configurativos del tipo penal, ¿no? Si evidentemente se calzan dentro de este tipo. En el tiempo ha habido muchos cuestionamientos, críticas, en razón justamente del artículo 108b. ¿Por qué? En la historia, ¿no? Les comento, el tema del feminicidio nace desde el 76 con Diana Russell, ¿no? Ellos venían estudiando, Diana Russell, Gianna Caputi, y en América Latina, Marcela Layarde, venían estudiando el delito de feminicidio y venían señalando que el delito de feminicidio no puede ser un delito cualquiera. El delito de feminicidio tenía que tener una arista especial, no podría ser aplicado de manera tan básica como los demás delitos, sino que este delito tenía una esencia especial y lo que hacían era buscar el motivo del por qué se estaban dando tantas muertes de mujeres, ¿no? Y hacía una comparación proporcional en razón de las muertes de los varones. Y a la fecha, y desde tiempos memorables, desde el año 76 a la fecha, se evidencia que las muertes son masivas de las mujeres. Entonces, tiene que existir una explicación a eso. No únicamente pueden ser simples números, sino existe una explicación. Y esta explicación justamente se da porque se han evidenciado que detrás de estas muertes hay un incumplimiento, hay un estereotipo de género en su condición de tal, de mujer, ¿no? El artículo 108b, que ha venido generando varios cambios desde el año 2013 hasta el año 2017, ha habido cambios. Y justamente en el año 2015, ya con la ley 30.364 y su protocolo, nos establecen ya en el artículo 3 del protocolo de la ley 30.364, nos hablan de la subordinación, nos hablan de la subordinación y el lazo que tiene que existir de subordinación entre el sujeto activo y el sujeto pasivo, ¿no? En este caso, el varón y la mujer. Esta subordinación, en muchos casos, habían cuestionamientos por parte de algunos defensas técnicas o también algunos académicos, ¿no? Haciendo referencia de que, ¿por qué tendríamos que atribuirle este hecho? Evidentemente puede calzar muy bien en otro supuesto jurídico, ¿no? Que puede ser homicidio calificado o homicidio simple. Sin embargo, eh, el encontrar el condicionante o el encontrar el sentido de la norma en su condición de tal era bastante complicado. Complicado porque hacían hacer referencia de que su condición de tal de qué, decían, ¿no? ¿De qué? ¿Condición de qué? O sea, de mujer, propiamente de mujer, o a qué se refería ese término que va en el 108, ¿no? Esto considero ha sido ya superado, no solamente con el protocolo de la ley 30.364, sino también con diversos estudios a nivel de las emisiones del Tribunal Constitucional, en el cual han hecho referencia, han hecho énfasis inclusive al, al estereotipo de género, ¿no? Y evidentemente esto ha sido de algún modo un cambio en sentido estricto de todos los operadores judiciales, más que todos los jueces, ¿no? Que son los que finalmente tenían bastantes problemas al momento de emitir sus sentencias. Y todas salían absueltos, la mayoría salían absueltos, porque justamente consideraban que el fiscal o la fiscalía no estaba probando o no había probado ese, esa, ese elemento configurativo del tipo penal, que es en su condición de tal, ¿no?
o en su condición de tal que, ¿no? Había un tema de subordinación, había un tema de superioridad. ¿Qué es lo que había? ¿O qué es lo que estaba, o qué es lo que quería probar la fiscalía? Entonces, la fiscalía, considero, ha tratado de hacer en su defecto lo humanamente posible para hacer prevalecer o probar que evidentemente no solamente el hecho se cometió, sino que ese hecho calza en el supuesto jurídico. Pero más allá de eso, eh, si el juez no comparte lo mismo o considera que hay un vacío en la norma, considera que el artículo no está completo en su totalidad, entonces no sentenciaba por feminicidio y lo reconducía, y reconducía el tipo penal a homicidio simple o homicidio calificado. Y es porque justamente no se tenía claro que cuál era ese elemento configurativo del tipo penal. ¿Por qué, por qué A mataba a B y se tendría que calificar en homicidio simple o se tenía que calificar en feminicidio? ¿Por qué? ¿No? Si son personas de repente no eran una relación de pareja y la mató en la esquina y accidentalmente la mató, ¿no? Si es que vamos a llamarlo así, y no eran pareja. Entonces había un error de interpretación. Se consideraba que necesariamente para que calce dentro del delito de feminicidio tendría que haber una relación de parentesco, una relación de pareja, de cónyuges, y no es así. Esto ya se ha superado, eh, es un presupuesto doctrinario superado, porque a la fecha sabemos que no es necesario que sea una relación de casados, excónyuges, separados, simplemente que sea hombre y mujer y que se advierta en su contexto integral un incumplimiento de un estereotipo de género, ¿no? Y si yo advierto eso, si yo advierto este incumplimiento de estereotipo de género, obviamente tengo que recabar elementos indiciarios. No voy a postular feminicidio por postularlo. Tengo que postularlo cuando yo evidencio que dentro del hecho, el supuesto de hecho, existen 2 o 3 elementos que me hagan presumir a mí de que este hecho calza perfectamente en el delito de feminicidio. Si no, pues no puedo postular Hay que recordar también que la pena es bastante elevada. Entonces, no podemos postular algo que consideramos, bueno, es mujer y como es mujer, se le aplica. No, en su condición de tal, no es en su condición de mujer. Eso es algo que ya tenemos que tener claro. No es en su condición de mujer, sino es en su condición de tal. Y esta condición de tal tenemos que remitirnos a una norma extrapenal. La norma extrapenal es la ley 3064, 3364, que en su ley propiamente y en su protocolo nos disgregan conceptos y definiciones de lo que es violencia, de lo que es género, de lo que es subordinación, y obviamente esa ley tenemos que traerla al artículo 108b para poder concatenarla y emitir o subsumir los hechos en esa ley tanto aplicativa como principio de legalidad y también la ley extrapenal, ¿no? Bien, entonces, eh, finalmente, con respecto al feminicidio, podemos concluir que esta, esta vulneración, esta vulneración propia de, del bien jurídico, la vida, y de dar muerte a alguien, de matar, ¿no? Tenemos que tener claro que el sujeto activo tiene que evidenciar un cierto grado de subordinación con el sujeto pasivo. Y más allá de eso, tenemos que encontrar como elemento indiciario este cumplimiento de este estereotipo de género marcado en esa
supuesta relación que pudo haber existido como tampoco no pudo existir, ¿no? Entonces, esa supuesta relación, ese elemento indiciario de incumplimiento de estereotipo de género nos da luces y nos da cuenta a nosotros, los fiscales o los operadores jurídicos, que evidentemente se estaría cometiendo o estaríamos calzando dentro de un hecho punible, ¿no? Dentro del hecho punible y dentro, evidentemente, del delito que estamos investigando, que sería el delito de feminicidio. Ahora, esta arista del 108B es una arista que tenemos que tenerla clara porque muchas veces se ha postulado el delito de feminicidio en el camino y en la etapa procesal podemos de repente tenerla clara a nivel preliminar, porque hemos tenido por ahí indicios, porque nos han dicho la familia por parte de la agraviada que siempre ha sido vulnerada, ha sido afectada, violentada psicológicamente y físicamente. ¿Y eso con qué lo acreditamos? Lo acreditamos con las denuncias presentadas en las comisarías de los sectores. Y evidenciamos que efectivamente la agraviada, ¿no?, ha puesto denuncias en contra de su agresor. Entonces, tenemos el primer indicio ahí, un indicio de subordinación, un indicio que evidentemente todas las denuncias que se ha podido tener es porque la señorita o la agraviada no hacía las cosas propias de la mujer en su casa, ¿no? Entonces, al considerar el sujeto activo, en este caso el varón, el presunto autor, al considerar que la mujer no ha cumplido el rol que le corresponde en la casa como mujer y realizar conductas que le corresponden como mujer, que es lavar las cosas, lavar las ollas, hacer conductas de casa, entonces era merecedora de llamadas de atención, de gritos, de faltamientos de respeto, de agresiones físicas o verbales. Entonces, ese es nuestro primer indicio como Ministerio Público de que estamos ante un incumplimiento de un estereotipo de género. Segundo, estamos ante una relación de subordinación. Entonces, eso es nuestro primer puerta abierta para considerar que el hecho se está calzando en el delito de feminicidio. Y es más, la agraviada ha dado luces, ¿no? En su oportunidad, ha dado luces de que esta persona era violenta con ella, ¿no? ¿Y cómo lo acreditamos? Con las denuncias que evidentemente existían en diferentes comisarías del sector. Entonces, hasta ahí podemos tenerla clara, ¿no? De repente, hasta ahí podemos tenerla clara. Probablemente en la etapa intermedia, las cosas pueden cambiar y se pueden dar un giro diferente, ¿no? ¿Y cómo se puede dar un giro? Porque de la misma manera, el imputado presenta denuncias que él también le habría hecho a la señorita, por agresión verbal, por agresión física, eh, por humillaciones que se han podido dar, por engaños y un montón de situaciones. Entonces, al comienzo aparentemente las cosas podían estar más claras, pero esto a mi criterio no mella nada, pero al criterio de algunos jueces u operadores jurídicos o a criterio de algunas defensas técnicas, esto es una causal de disminución de la punibilidad que se le puede atribuir en su determinado momento, ¿no? Entonces, eso es importante, analizar todos los elementos que van a venir a configurar un hecho punible, ¿no? Y si evidentemente nosotros como Ministerio Público estamos en la capacidad de poder desarrollarlo en su totalidad, en su integridad y poder tener una sentencia favorable. Hay algunos colegas que anteriormente cuando yo trabajo en una fiscalía común corporativa, no veo casos de feminicidio recientemente, porque anteriormente veíamos casos de feminicidio, agresiones contra la mujer, violación sexual y toda la gama que ve ahora la especializada, ¿no? La fiscalía especializada. Anteriormente no había fiscalías especializadas y todos veíamos de todo, ¿no? Pero ahora recientemente se ha creado las fiscalías especializadas y ellos ven exclusivamente ese tipo de delitos. Pero anteriormente no lo hacían. Entonces,
Antes, algunos colegas, yo veía que se postulaba mucho, o era la moda, ¿no? Todo feminicidio, feminicidio. Y al mitad del tiempo, como habían vacíos jurídicos y vacíos doctrinarios, justamente porque habían pronunciamientos distintos, posturas diferentes. Y ustedes saben que cuando existen posturas diferentes y existen eh, posturas diferentes que son materia o son materia y pasibles de debate jurídico, siempre el juez no va a saber cómo aplicar la norma, ¿no? Y es el único encargado en emitir una sentencia condenatoria o emitir una sentencia absolutoria. Entonces, al juez no tener conocimiento más amplio de estas nuevas categorías jurídicas, que es feminicidio en todo su desarrollo contextual de los elementos que lo configuran, entonces va a no tener conocimiento, no pretendamos que podamos llegar a tener un caso ganable, ¿no? Ustedes han visto aquí en varios pronunciamientos a nivel nacional que los feminicidios han sido reformados, inclusive lesiones graves, se han reformado en el tiempo, ¿no? O de feminicidio han pasado a parricidio, o al revés, de parricidio a feminicidio, porque justamente a la fecha hay un déficit en cuanto a la doctrina jurisprudencial de cuáles son los elementos realmente que configuran determinados hechos, ¿no? Entonces, eh, si es que el fiscal o si es que el juez no es tan académico, no es tan metodológico y es más práctico, no va a poder de algún modo poder resolver lo que le estamos solicitando o la pretensión que le estamos solicitando. Eso es importante también, ¿no? Al momento de hacer un desarrollo contextual de un delito, tenemos que saber muchas veces qué juez nos va a tocar o con qué juez va a caer la causa, porque hay jueces que son tan prácticos que se olvidan temas dogmáticos o se olvidan temas académicos y no saben cómo resolver propiamente un hecho controversial. Y a veces hacer una litis o hacer un debate jurídico con una persona que es bastante apegada bajo el principio de la legalidad únicamente y no ve más allá de sus ojos, entonces es bastante complicado, porque vas a debatir jurídicamente, vas a irte contra la pared, ¿no? Si vamos a llamarlo así en términos coloquiales. Entonces, es muy complicado ir así a una audiencia o a un juicio oral, porque siempre vas a tener problemas justamente porque ellos consideran que no estamos, no tienen todas las herramientas doctrinarias para poder resolver en su contexto ciertas pretensiones que les solicitamos los fiscales, ¿no? Algunos fiscales. O puede ser al revés también, no solamente los jueces, sino también algunos colegas fiscales. Entonces, esto es importante, calzar bien los hechos a efectos de que no exista una reconducción propiamente del hecho jurídico, ¿no? Yo postulé feminicidio, pero en el camino el juez recondució toda la investigación y, y ya no sentenció por feminicidio, sino sentenció por lesiones graves. Entonces, es todo un cambio, ¿no? Todo un cambio en el cual podríamos haberlo evitado si es que hubiéramos subsumido mejor o en su defecto hubiéramos postulado mejor nuestra teoría del caso, ¿no? Porque lo que tenemos que hacer es acreditar. Lo que se postula se acredita. Yo postulo feminicidio y postulo que existe esta dependencia o esta subordinación, ¿no? Y si no existe eso, pues, ¿cómo podría postularlo, no? No existiría la forma, no podría acreditarlo, porque soy consciente de que no existe, de que, no, de que podría haber existido, pero no tengo la forma de cómo acreditarlo, no tengo la forma de cómo llegar al juicio y demostrarlo, y que el juez pueda asumir que lo que estoy diciendo es objetivamente real. Entonces, no es dable que se aplique o se postule ello. Tendríamos que postular algo que consideramos vamos a acreditar en juicio oral, ¿no? Bien, ahora con las medidas de protección y en su defecto los delitos de agresiones contra la mujer. Este es, esto es una, esto es en buena cuenta
el comienzo del delito de feminicidio, ¿no? Porque ustedes saben que los delitos de agresiones contra la mujer, en su porcentaje mayor o en su cúspide, terminan en feminicidio, ¿no? Esto es la experiencia, lo digo en la experiencia, porque evidentemente una persona que fallece y que está dentro de los porcentajes de feminicidio, se investiga la gravedad y se evidencia que anteriormente ha tenido sucesos, hechos de violencia y de agresiones en su agravio, ¿no? Entonces, ha sido agraviada en el delito de agresiones contra la mujer, ¿no? Y ha sido potencialmente, o es potencial, los delitos de feminicidio ahí. En estos casos yo he tenido bastante injerencia y participación en estos casos, justamente porque yo he tratado en su integridad o en su totalidad de, de postular siempre de hacer postulaciones siempre que pueda yo acreditar, ¿no? Porque hay que tener claro, amigos, que los fiscales tenemos que construir una teoría del caso desde a nivel de diligencias preliminares. Desde nivel preliminar tiene que existir una construcción de tu teoría del caso. Cuando nosotros recibimos una denuncia y evidenciamos que un hecho someramente no se advierte conducta relevante penalmente, entonces tendríamos que desestimarlo, tendríamos que archivarlo preliminarmente, ¿no? Un archivo de plano se llama eso. Entonces, es innecesario investigar una causa cuando adviertes que es atípica, que no tiene tipicidad, ausencia de tipicidad. Entonces, no tiene sentido para nosotros, los fiscales, eh, llenarnos de carga procesal si no vamos a ser expeditivos en ese sentido. Entonces, cuando uno advierte una conducta y esa conducta en apariencia es típica, jurídica, y vamos a demostrar su culpabilidad en el tiempo, entonces tenemos que hacer una buena subsunción de los hechos al tipo penal. Eso es como primer punto, ¿no? Esa subsunción nos permite a nosotros no solamente ejercer un derecho al debido proceso correctamente, sino también ejercemos un derecho, el derecho que le corresponde a las partes procesales de violencia física. Entonces vamos a imputar bien el hecho y citar a las partes. Pero tener, pero, pero tener claro que evidentemente, el hecho en apariencia es un hecho típico. Eso es lo primero. Tener claro que este hecho en apariencia un hecho típico, jurídico, relevante para el derecho penal. Y ya después de haber subsumido los hechos en el tipo penal, entonces yo ya tengo la idea clara, los hechos más claros, y buscar elementos de cargo o de descargo que me permitan construir, solidificar mi teoría del caso o mi tesis postulatoria, ¿no? Es la única forma en el que nosotros vamos a poder obtener siempre una sentencia favorable para el Ministerio Público y vamos a poder tener una sentencia ganable, ¿no? Que no sea materia de cuestionamiento. Entonces, eso es como primer punto. Como segundo punto, mi injerencia en estos casos ha sido muy, muy, muy interesante porque he tenido 2 veces, o más o menos 3 veces, la oportunidad de caer en cuenta y retroceder en el tiempo y considerar, bueno, aquí el derecho penal no me ha ayudado en nada. ¿Y por qué digo esto? Porque yo soy muy apasionada con los casos, los trato de trabajar eh, enteramente, dando todo de mí, y investigar no solamente para realizar una investigación propiamente dogmática, jurídica, sino también práctica, ¿no? Y que sea siempre eh, en razón y en favor del ciudadano, porque nosotros como fiscales trabajamos en busca, siempre en buena cuenta, de darle lo que corresponde a esta persona que nos está solicitando la persecución de un delito, ¿no? Entonces, siempre tratamos de hacer eso, de dar lo que corresponde a esta persona que solicita
la persecución de un hecho punible, dar justicia propiamente, ¿no? Entonces, en esa, en esa apasionada búsqueda de dar justicia, en esa apasionada búsqueda de dar lo que se merece a la persona, uno va a comenzar a chocarse con problemas o verdades de políticas públicas que no están bien resueltas, ¿no? Políticas públicas, y justamente también nos chocamos con estos estereotipos de género y con estas marcadas situaciones de la gente que, por más que tú quieras tratar de hacer justicia, tratar de dar lo que corresponde o salvaguardar los derechos que le corresponden, te vas a topar con gente que no quiere que hagas absolutamente nada, ¿no? Porque se amistó con la pareja, porque porque el entrometerse en nosotros en eso es que ellos pierdan su relación, se divorcien, tengan problemas con los hijos. Entonces te das cuenta de otra realidad, una realidad paralela que tú no estabas advirtiendo, ¿no? Eso es bastante triste, porque en busca tú apasionadamente de la justicia, en busca de querer dar una solución a un conflicto social penal, porque es lo que lo pide la sociedad, es lo que nos exige la sociedad, es lo que todos los días en la televisión, en los medios de prensa, nos exigen a nosotros los fiscales y a los jueces también, y a los operadores de justicia, que hagamos de todo, que hagamos lo que no debemos, lo que podemos y no dejamos de hacer siempre, justamente para culminar con nuestro trabajo como debería de ser y dar lo que corresponde, ¿no? Hacer justicia a la ciudadanía. Pero en ese camino, en esa búsqueda de justicia, lamentablemente nos encontramos con todo tipo de gente. Gente que en juicio oral se ha desistido y se ha retractado de, de seguir continuando con la denuncia. Y que, y que ¿cómo es la palabra? ¿Cómo podríamos llamarlo? Y que naturalmente y voluntariamente ha dicho que ha mentido durante todo ese tiempo, que ha mentido y que nunca fue así, y que nunca fue agredida, y que nunca fue vulnerada. Entonces, ¿qué hacemos con ese tipo de situaciones? ¿Qué hacemos con una postulación del Ministerio Público hasta el final, casi en la etapa estelar del juicio oral? Y en esa etapa, justamente, la parte agraviada dice, no fue así, señor juez. Yo, la señorita fiscal, el señor fiscal, no, nunca le dije así, yo he dicho otra cosa y en realidad no es correcto. Yo me quiero desistir totalmente, yo estoy bien con mi pareja, nunca hubo agresión, nunca hubo nada. Y esa agresión que figura en el certificado médico legal es porque yo me he caído. Yo me he caído, me he tropezado, pero nunca ha habido una afectación propiamente de mi pareja. Entonces, ese tipo de situaciones existen y se presentan siempre. Bueno, yo he tenido, como les digo, en tres oportunidades situaciones similares y con pena no he sabido qué hacer. Con la experiencia que tengo, no he sabido qué hacer. ¿Cómo es posible que en esa etapa procesal la gente pueda desistirse? Y más allá de eso, en la etapa que sea, se pueda desistir de una agresión propiamente eh, en la que se les vulnera sus derechos, en que se apabulla su honor y es penoso. Entonces ahí comienzas a hacerte repreguntas y repreguntarte. Entonces el derecho penal, no, ¿cuál es su realidad, el real sentido para este tipo de delitos? El real sentido, ¿en qué momento llega a operativizar? ¿En qué momento llega a ejecutarse el derecho penal en este tipo de hechos? Estamos hablando de delitos de yo la practico de esa manera, me gusta cuestionarme y venir cuestionando siempre, porque de eso aprendo también y de eso aprenden de mí. Entonces yo me cuestionaba, ¿cuál es el motivo real? ¿Qué hacemos? ¿Qué ha pasado con esta persona? ¿En qué momento se amistó? ¿En qué momento sí? Ella me dijo que todo este tiempo hemos venido trabajando bien el caso, ¿no? Y el cuestionamiento, y, y llego a comprender y llego a entender que evidentemente todo siempre tiene un sentido, ¿no? Todo tuvo un sentido
Y la doctrina y la jurisprudencia que yo he venido leyendo en el tiempo con respecto a los estereotipos de género, nunca me equivoqué. Siempre he creído de que aún lo tenemos muy marcado, ¿no? Y a la fecha no superaremos eso porque lamentablemente no tenemos un apoyo educativo que nos permita ampliar esas ideas a las personas, en realidad a todas las mujeres, ¿no? Mujeres, varones, en general a las personas, que nos permita darnos cuenta que hay circunstancias que ya debemos hacer una evolución. Yo recuerdo esa fecha que yo le dije a la señora, pero ¿qué pasó, señora? O sea, ¿por qué usted me dice una cosa ahora? No, que usted me va a malograr la relación que yo tengo con mi esposo, hemos tenido, solo fue una pelea nada más y yo quiero dejarlo todo ahí. Y la señora había sido brutalmente agredida con un certificado médico legal de más de 40 días de incapacidad médico legal. Pero yo no comprendía cómo ella había tomado la decisión, porque es una decisión propiamente, de no continuar. Claro que el derecho penal avanza, sigue avanzando, pero cuando existe ya una incoherencia, cuando ya existe o se hace presente el desistimiento, se hace presente en el juicio oral eh, este desistimiento voluntario, esta incongruencia en lo que dices, la teoría del caso la haces débil, la teoría del caso ya no la haces fuerte, ya no está fuerte como al comienzo, ¿no? Y se viene deteriorando justamente por esa eh, imputación desistida de la parte agraviada. Y evidentemente ya para que recuperes esa estabilidad o esa fuerza, ya no la puedes recuperar porque sabemos muy bien que la imputación directa de la parte agraviada es, es un elemento probatorio fuerte, que no existe otra forma que pueda desvincular ello, ¿no? Entonces, es, esta experiencia que les comento es una experiencia, una de las más tristes que puedo tener en mi carrera fiscal, porque no tanto porque no pude obtener, no tanto porque en el camino no pude obtener porque por cierto lo absolvieron a este sujeto, y no porque no pude tener una sentencia satisfactoria, sino porque no pude obtener una concientización de la parte agraviada. Porque cuando uno toma estos casos, nos apasionamos con los casos y queremos que más allá de un tema jurídico resuelto, más allá de una postulación a una sentencia, lo que queremos o lo que yo particularmente quiero es instaurar un grado de concientización de la parte agraviada y decir, y que puedan entender que estas conductas no pueden repetirse, ¿no? Y que el hecho de que he obtenido una sentencia favorable a su favor es un hito, es un antes y un después, es un cambio, ¿no? Un cambio de que, ¿sabes qué? Me estoy haciendo respetar y estoy respetando los derechos que me amparan, que me ampara la Constitución y que me ampara la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Lo estoy respetando y lo he hecho respetar yo y el Estado. Entonces, es un hito, es un cambio, es una, yo considero que es un antes y un después. Pero en esa fecha, en esa oportunidad, fue apenoso porque justamente consideré que no logré el objetivo que hubiera querido lograr, que era concientizar a esa persona, ¿no? Concientizar de que evidentemente hay cambios y que ya estas cosas no pueden repetirse. Y así como que lo comento, hay infinidad de casos en que las partes llegan a amistarse, en que gracias a Dios no terminan en un feminicidio, en muerte, pero terminan en una agresión brutal. Pero esa agresión brutal termina siendo amistad por las partes. Y retiran las denuncias y nunca más se presentan ya a la fiscalía, y nunca más se presentan a la comisaría, ni nunca más se presentan al juzgado. Entonces es un caso que queda perdido. Ah, y con esto les digo que justamente hacemos un retroceso nuevamente en el tiempo y vemos que finalmente el derecho penal castiga, sí, pero no soluciona, no previene,
¿no? Y este tema de prevención, este tema de solución, justamente, no va a venir del derecho penal. Es lo que siempre postulo en algunas ponencias. El derecho penal no viene a solucionar los problemas, ¿no? Los problemas se solucionan con una política pública instaurada en el Estado, ya sea a nivel social, ya sea a nivel académico o educativo, pero jamás nunca el derecho penal lo va a solucionar. Más aún así, inflen las penas y pongan penas de cadena perpetua y la, la, la sociedad y los estereotipos y de algún modo las ideas no asertivas ya están en los pensamientos de las personas y no hay forma que lo retiren de ahí. La única forma de evolución de esas ideas es con políticas públicas, con educación diaria, social, académica, y es la única forma que pueda generar un cambio mínimo, ¿no? No pidamos pues un cambio total revolucionario porque es un poco complicado, pero sí mínimos, aristas de cambios, que sí se han venido dando, eso sí no lo puedo negar, porque ha habido una descendencia de casos, de menos casos de violencia, también se tiene por claro. El Ministerio Público anualmente envía porcentajes a cada fiscalía de, las, de, la, de la alza o la baja de los delitos de feminicidio o agresiones contra la mujer. Y en estos 2 últimos años ha habido bastante menor agresión. Queremos entender lo que podrá ser de repente por algún tipo de cambios de la convicción de la vida, porque sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles por el COVID y probablemente ha habido mayor concientización de las personas. Queremos pensar que es eso, ¿no? O también pueden ser otros motivos, pero esperemos que esto venga en crecimiento, ¿no? Y que en definitiva haya una mayor prevención y protección justamente de estos bienes que son importantísimos, ¿no? Ahora, este delito, que es agresiones contra la mujer, que se encuentra en el artículo 122b del Código Penal y el 108b del Código Penal, nos hablan de feminicidio y nos hablan de agresiones contra la mujer. Todos estos dos presupuestos jurídicos se encuentran amparados notablemente por la Convención de Belén do Pará, la Declaración Universal de Derechos Humanos, que nos habla que toda persona tiene derecho a la libertad, a la seguridad de su persona y a una vida libre de violencia, ¿no? Tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. La Convención Belén do Pará últimamente ha sacado una referencia respecto a las agresiones en contra de la mujer e inclusive ha hecho señalar o ha señalado que la mujer es un ser libre, ¿no? Ha hecho inclusive una esquemita muy interesante, no sé si lo he puesto por acá, un esquemita muy interesante en el cual las mujeres tienen derecho propiamente a su libertad, libres, ¿no? Ser libres. Y mucho tiempo este tema de la libertad ha sido materia de cuestionamiento, mucho cuestionamiento por parte de algunos grupos, ¿no? Especiales. Pero considero yo de que todavía estamos a tiempo pues, de revertir ciertas ideas que todavía tenemos instauradas en nuestro cerebro, lamentablemente por, por el camino, por la vida, por nuestra sociedad, por nuestros antepasados. Bien, con respecto a los tipos de violencia contra la mujer, en el artículo 3, o el artículo 4 también del protocolo de la ley 30.364, nos hablan de diversas modalidades de violencia contra la mujer. La física, la psicológica, la sexual, la económica y la patrimonial. ¿Ya? Estas modalidades de violencia son interesantes y son bastante peculiares. Les digo peculiares ¿por qué? Porque normalmente siempre se evidencia dentro de la investigación
tipos de violencia como la económica, perdón, como la física. La física es algo natural, algo común, mejor dicho, no natural, común, que se viene dando de manera común, ¿no? La psicológica, eh, muy poco, muy poco. Inclusive, muy poco porque consideran porque lo han normalizado a tal punto que en apariencia hay una violencia psicológica, pero ellas ni cuenta se dan que están siendo agredidas psicológicamente, porque lo consideran normal que las personas o sus parejas las traten de esa manera. Entonces, hasta ese punto estamos llegando. La física es común, porque ya sabemos cuál es una agresión física. Sin embargo, la psicológica no es notable por la parte agraviada. No se percatan. La sexual tampoco se percata. Y en la económica, evidentemente, ni siquiera tienen indicios de considerar que podrían estar sufriendo una violencia económica. ¿Ya? Esto de acá, ¿cómo nos podemos dar cuenta? La sexual muchas veces se disgrega en otro tipo penal, ¿no? La sexual se disgrega en otro tipo penal, porque como ya sabemos, existe un tipo penal, el artículo 170 del Código Penal nos habla de violación sexual, ¿no? Eh, y ya tenemos totalmente claro que el delito, que el hecho de que exista una relación de convivencia, pareja o en su defecto demás, no me obliga a que yo pueda acceder o que mi pareja pueda acceder de mí las veces que yo ni siquiera estoy dispuesta a hacerlo. Entonces, esa, esa vulneración a mi voluntad de decidir si yo mantengo intimidad, relaciones sexuales, afectivas con mi pareja, esa vulneración a mi voluntad está considerada dentro de un tipo de violencia. Pero adicionalmente a eso, este tipo de violencia ya tiene una construcción de un tipo penal propiamente, que es el de violación sexual. Sin embargo, eh, muchos, muchos eh, investigadores, operadores, eh, cuando hay una narrativa de hechos y en la narrativa de hechos la parte agraviada señala, me agredió, me pegó, me faltó el respeto, me empujó y me obligó a estar conmigo, ¿no? Sexualmente. Ese hecho lo califican propiamente como una agresión contra la mujer, ¿no? Física. O sea, lo leen textualmente, es una agresión contra la mujer. Sin embargo, ahí hay dos hechos. Ahí hay dos hechos. Y no podemos subsumirlo en uno solo. ¿No? Hay un concurso. Hay un concurso de delitos, porque hay una violación sexual, ¿no? Y hay una agresión física. Y podemos ver si también podrá haber verbal, física, qué sé yo, ¿no? Verbal, ¿no? Pero hay dos hechos en apariencia. Sin embargo, como hemos normalizado tanto ciertas conductas que no vemos que todavía tenemos la idea que la violación sexual se produce con personas que no son en apariencia nada, que no tienen ningún tipo de relación afectiva. Entonces, como estamos aún algunos fiscales, qué sé yo, operadores, teniendo esa idea, se subsume en un solo hecho, cuando en realidad ahí, en apariencia, puede ser investigado, muy bien investigado por dos hechos. Pero como nosotros no tenemos esa amplitud aún en nuestras cabezas, en nuestras ideas, tenemos ciertos recortes de algunas cosas, es por eso que no podemos hacer una buena subsunción de los tipos penales. Y podemos dejar pasar inclusive generando impunidad, porque ustedes saben que si una parte agraviada pone en conocimiento un hecho de agresión física o una agresión sexual, inmediatamente esta persona tendría que pasar por un reconocimiento médico legal para evidenciarse si ha habido una violación sexual, si ha habido una lesión física en las partes subgenitales. Pero si nosotros no hacemos una correcta subsunción y solamente consideramos el hecho como una agresión física, entonces vamos a dejar generar una impunidad
una impunidad porque en otra fecha, después de esa fecha, la posibilidad se menoscaba de poder averiguarlo, ¿no? No porque obviamente los moretones se pueden borrar, porque las heridas se pueden reconstruir y ya no existe elementos indiciarios que nos puedan acreditar mínimamente que fue pasible de una violación sexual. Entonces, esas cositas, aunque parezcan quizás mínimas, es importante. Es importante hacerlo, es importante leerlo, leer cuando llega la denuncia e inmediatamente tomar acciones. Bueno, acá, a grosso modo, estoy leyendo 2 actos, agresión y violación, ¿no? Entonces hay que actuar. Los actos de investigación urgentes, inaplazables. ¿Qué es lo primero que tengo que hacer para que no se me borren las huellas del presunto hecho delictivo? Solicitar un reconocimiento médico, legal y sexual y que puedan evidenciarse de repente eh, algún tipo de lesiones extragenitales que me acrediten a mí de que sí hubo violación sexual, ¿no? También podrá decir la parte, no, pero de repente es su pareja, y como ha sido su pareja, han tenido intimidad. Bueno, eso se acreditará más adelante. Pero como elemento postulativo, como elemento urgente, o acto de investigación urgente, inaplazable, tengo que ordenar esa diligencia para que posteriormente yo no me vea en una situación me vea en una situación en la que se advierte pues una insuficiencia probatoria, ¿no? No, la fiscalía nunca pudo probar violación sexual porque jamás hizo la postulación de ese acto de investigación a nivel preliminar y diciendo a la parte agraviada que había sido víctima de obligación a someterla sexualmente, ¿no? Leyéndolo, no lo hizo, entonces es una negligencia propiamente, un déficit de parte de la fiscalía. Y es porque considero que a algunos aún les cuesta decir, bueno, pues la obligó, pero son sus parejas, todos los días de repente pueden tener intimidad, es su pareja, no hay una afectación propiamente, porque es su enamorado, es su pareja, es su esposo. Es terrible caer en esos argumentos, ¿no? Y luego, con respecto a la economía económica o patrimonial, bueno, psicológica, perdón, no lo he tocado. Y lo psicológico también, en realidad lo psicológico, nosotros postulamos siempre como acto de investigación una pericia psicológica. Y esta pericia psicológica se lleva en 2 a 3 sesiones, ¿no? Se lleva 2 a 3 sesiones y luego el perito o el psicólogo nos remite si evidentemente existe una afectación psicológica, ¿no? A nivel cognoscitivo. Y si esta afectación psicológica es grave, es leve, moderada o grave, ¿no? Muchas de las personas a veces han ido a a realizarse sus prácticas periciales y consideran hasta innecesario. Pero doctora, me dicen, en realidad no tiene sentido porque nosotros siempre discutimos y no hay problemas. A mí lo que más me importa es que me agredió y hay un certificado médico que me lo acredita, doctora. Digo, pero también vaya a pasar su pericia, porque usted no sabe que de repente eh, la situación que viene viviendo, eso le ha generado no, yo estoy acostumbrada, son sus términos de algunas personas, ¿no? Y cuando regresan con ese resultado de pericia psicológica, o yo solicito ese resultado de pericia psicológica, advertimos que evidentemente existe una, una afectación psicológica a nivel muchas veces moderado, que moderado es en el término medio, ¿no? Algunos graves, pero ellos no se dan cuenta, o sea, no saben, están acostumbradas, como les digo, seguimos manteniendo esas actitudes normalizándolas, ¿no? Normalizando y diciendo de repente, tú no sabes hacer nada, nunca sabrás hacer nada. Son términos y palabras que he escuchado de algunas partes agraviadas que señalan eso. Nunca podrás hacer algo bien, todo lo haces mal. Y eso que te repitan todos los días, mella tu subconsciente, mella tu subconsciente y genera pues una
una idea negativa de tu persona. Es decir, genera la idea de que tú, evidentemente, no podrás hacer nunca nada bien, ¿no? Entonces, recuerdo yo llevé a un juicio oral a un psicólogo, y previamente tuve que hacer una conversación con él, coordiné el juicio oral era para una fecha y yo lo llevé 3 días antes o 2 días antes a mi despacho, justamente para que me explique ciertas definiciones y conceptos de la pericia psicológica. Porque nosotros no somos psicólogos, no podemos suponer o asumir que tal concepto es así, ¿no? Entonces yo necesitaba que me aclarase algunas ideas y que me indique ciertos conceptos básicos para yo tener a bien estudiarlos y irme a juicio oral preparada. Y yo recuerdo que era un caso muy, muy penoso de una señora que no solamente era agredida sexualmente, porque era, esta señora muchos años fue vulnerada psicológicamente, sexualmente, físicamente, económicamente. Tenía como 8 niñitos y no podía separarse del hombre porque justamente era el único que solventaba el hogar. Lo que, lo que en buena cuenta a la fecha se sigue dando, ¿no? Entonces, era terrible su situación, terrible. Yo recuerdo eh, haber dispuesto que la señora pase un albergue conjuntamente con sus hijos, porque la situación era insoportable. La señora diariamente era agredida físicamente por la persona, con látigos, con ladrillos, con palos, muy penoso, muy triste. Y a mí, pues, me tocó mucho, ¿no? Tuve una sensibilidad especial por ese caso. Y recuerdo yo que yo me fui hasta juicio oral. Gracias a Dios logré una sentencia favorable a la parte agraviada, pero recuerdo yo haber estudiado el caso, tanto, tanto estudié el caso que, que yo estaba, eh, yo tenía la necesidad de ganarlo, tenía la necesidad de querer ganarlo. No podía perderlo, inclusive no me lo iba a perdonar si lo perdía, porque yo había hecho una promesa a la señora, yo le dije, y esto es a veces lo que no debemos hacer, prometer, ¿no? Yo le había prometido que íbamos a ganar el caso sí o sí, y que ella iba a salir eh, que ella iba a salir de esta pesadilla, ¿no? Yo luché mucho por el caso para ganar, estudié mucho, inclusive eh, mi contrincante era un buen abogado, un excelente abogado, pero postulaba una teoría del caso absolutoria, pero bueno, finalmente le gané. Pero el punto no era ese, el punto era que recuerdo cuando yo conversé con el psicólogo me dijo a mí, doctora, este caso es un caso de los más terribles que he visto y hay una afectación grave, grave de la psiquis y de la psique y de la parte agraviada, al tal punto que esta persona considera que no vale nada, que no vale nada ni nunca valdrá nada. Y esas son sus palabras. Inclusive dice que lo único que para que sirve es para darle de comer a sus hijos, nada más, no sirve para nada más. Y era muy triste, o sea, era bastante penoso, terrible, y, y yo le digo, ¿cómo podemos llegar a ese punto de, cómo pudo llegar la señora al punto de aceptar todo ello y de considerarse eso, y que inclusive ella ni darse cuenta de que estaba siendo vulnerada psicológicamente? ¿Cómo es que no pudo darse cuenta, doctora? Porque en su estrato social, en su conjunto, en su grupo, en su círculo, es normal que exista, lo normal es que el varón llegue, agreda, pegue, viole, abuse, se vaya y le da el dinero para poder solventar a los niños. Es normal. Y eso ella lo ha visto en mi papá,
lo he visto en mamá, lo he visto en familia de parte del papá, o sea, lo he visto de manera continua en sus ascendientes y seguramente será replicado en sus descendientes, porque es un modus vivendi, es una forma de vida. Y eso ha generado, evidentemente, que la señora ahorita a la fecha tenga pues una situación inclusive de apeligrar su vida, porque pero como considera que no tiene un valor cuantitativo su vida, no vale nada, entonces también existir no va a causar mayor importancia para el resto, ¿no? Terrible, terrible eso, pero nos lleva a reflexionar. Siempre en todos los casos que tengo, busco que reflexionar y busco que generar un aporte siempre al momento de mis alegatos finales, ¿no? Sacando un extracto de los hechos fácticos en mis alegatos finales para dar no solamente un aporte jurídico, sino también dar un aporte de sensibilidad y un aporte de reflexión al juez, ¿no? ¿Qué pasaría si esta persona no, eh, si esta persona no es castigada como señala el derecho penal, ¿no? ¿Qué pasaría si dejamos libre a esta persona? ¿Qué consecuencias traería colaterales, no solamente a la parte agraviada, sino a la sociedad? En realidad fue un caso muy bonito en su contexto, bonito en su contexto jurídico, porque trajo una sentencia bastante didáctica, pero importante porque también lo que se rescata o lo que yo rescato es que lamentablemente las personas cuando están en un estado de vulneración psicológica no se percatan inclusive de que puedan llegar estar en ese estado, ¿no? No se percatan. Para que se percaten tendrían que pasar una terapia psicológica y tendrían que tener los resultados y decirles, mira, usted tiene una afectación psíquica grave. Y esto es en razón de tal, de tal. Pero si es que no llegan a pasar, nunca se van a dar cuenta que eventualmente están pasando por una afectación psicológica. Entonces, es muy penoso eso, ¿no? Esta señora, por ejemplo, que les comento, el caso que les he comentado, es una señora que se encontraba en todos los estadios de los tipos de violencia. Tenía violencia física, psicológica, sexual y económica. Las 4 violencias establecidas ahí. ¿Mm? Y que ella en buena cuenta no se había percatado y no se había dado cuenta que estaba suscitándose ello, ¿no? Sabía que había, inclusive eh, en sus palabras ella decía, bueno, siempre pasa eso, doctora, siempre discutimos. Lo hablaba con total normalidad e inclusive le ponía pañitos de agua fría, ¿no? Dejaba pasar un poquito. Pero en buena cuenta era un problema muy grave el que estaba viviendo, sino que no se percataba. Entonces, en este tipo de situaciones, queridos amigos, el, el Poder Judicial y, sí, el Poder Judicial emite 2 tipos de medidas, ¿no? Cuando existen este tipo de vulneraciones. La parte agraviada o bien puede poner su denuncia a nivel de fiscalía, ¿no? O a nivel policial, o también puede ir directamente al Poder Judicial para que se le emita una medida de protección, ¿no? Estas medidas de protección también tienen sus ventajas, ¿no? Porque el juez te emite una medida de protección con la finalidad de que cese la violencia que pueda existir en ese momento, se corte, se termine, ¿no? Si yo estoy siendo vulnerada en mi integridad psicológica, solicito mi medida de protección y va a haber uno en un tiempo determinado establecido que hagan el retiro forzado de la persona agresora de mi domicilio, ¿no? Ya sea pues el papá, el hermano, el hijo, el esposo, quien sea. No solamente es, recuerden, el cónyuge, el esposo, sino también es cualquier integrante del grupo familiar, ¿no? Que obviamente tenga también relación directa en el lugar del hecho, o sea, que esté viviendo ahí.
Entonces, esta medida de protección va a servir de mucho en realidad, porque va a neutralizar y minimizar los efectos de la violencia. O sea, lo que se quiere inmediatamente es que se cese la violencia. Entonces, una de las medidas de mayor gravedad es el retiro forzado de la parte agresora. Estas medidas de protección en realidad sirven para el cese de la violencia inmediata y también sirven para protegerme de que no vuelvas a cometer otro, otra, otra intención voluntaria de agresión. ¿Por qué? Porque otra intención voluntaria de agresión, tú mismo te generarías un nuevo hecho delictivo. ¿Qué quiere decir? Los jueces, cuando emiten sus medidas de protección, en las resoluciones, en la parte final, ponen, en caso se vuelva a repetir, ¿no? O en caso de incumplimiento, mejor dicho, de la medida de protección, es decir, si hay una medida de protección y en esa medida de protección yo te estoy indicando a ti que te retires de la casa, que te retires del hogar por 50, 60, 70 días, y tú, pese a eso, sigues ahí, y te pongo otra medida de protección y te digo, deja de agredir físicamente, que cese la agresión físicamente, y tú pese a eso vuelves a agredir, entonces, ante el incumplimiento de esas medidas que yo te estoy ordenando que hagas, tú eres pasible de ser denunciado por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Es decir, aparte de cometer el delito de, de agresión contra la mujer, estarías cometiendo un delito de desobediencia, porque estás desobedeciendo una medida de protección, estás desobedeciendo una resolución judicial emitida por la judicatura, que tiene carácter de cumplimiento. Entonces, esto es terrible también. Esto es terrible también porque muchas veces la parte investigada es denunciada en violencia contra la mujer en la Fiscalía de Violencia y también es denunciada en las fiscalías corporativas. ¿Por qué? Porque se aperturó una denuncia por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad. Justamente por un hecho que nació de violencia contra la mujer, que incumplió las medidas de protección y que finalmente la policía deriva todos los actuados a la Fiscalía para nosotros pronunciarnos por el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad, ¿no? Entonces, es terrible también eso, hay que tener bastante claro eso. A veces hay personas que desconocen y evidentemente aquí en apariencia existen dos delitos similares, ¿no? Pero en su contexto son distintos. El primero es una vulneración propiamente al bien jurídico, la vida, la integridad física, y el otro es justamente el desacato o la desobediencia a una norma, perdón, a una resolución emitida por el juzgado, que no tienen absolutamente nada que ver. La protección de los bienes jurídicos son diferentes, ¿no? Son protecciones de bienes jurídicos diferentes. Sin embargo, las dos nacen de un hecho similar. Entonces, no hay apariencia de leyes porque algunos juristas postulan que hay una apariencia de leyes, pero en realidad no hay una apariencia de leyes. Entonces, acá, como les señalaba, de las mm, de los reglamentos o de las reglas que establece la medida de protección está el retiro del agresor del domicilio en el que se encuentra la víctima, el impedimento de acercamiento o proximidad de la víctima, prohibición de comunicación con la víctima, prohibición de derecho a detenencia y porte de armas para el agresor, y aproximadamente 12 reglamentos o 12 elementos que el juez podría poner en su medida de protección. Normalmente las más comunes en realidad son el retiro del agresor del domicilio o el impedimento o acercamiento de la víctima, el agraviado de la víctima, la prohibición de comunicación también y la prohibición de derecho y tenencia y porte de armas para el agresor. Las 4 primeras en realidad son las más concurrentes, las más comunes. Algunos ponen también la 9, que es el tratamiento reeducativo terapéutico para la persona agresora. En realidad, he visto algunos jueces que sí lo ponen eso, y que necesariamente para que se vuelva a juntar, porque en ese lapso de que el agresor sale del domicilio,
hay una separación inclusive de los hijos con la persona, ¿no? Y que tendría que ver por los hijos, tendría que ser por el intermedio de una tercera persona. Entonces, hay algunos investigados, ¿no? Por ese tema, que solicitan, se les solicitan entrevistarse con el juez a efectos de que la medida de protección quede sin efecto porque extrañan a los hijos, porque ya se amistaron, qué sé yo, ¿no? Como les digo, el tema de amistarse y de solucionar esos conflictos entre las parejas es muy recurrente. A veces existen medidas de protección, denuncias a nivel preliminar, a nivel de etapa intermedia, qué sé yo, pero ya existe el lazo de que ya se amistaron, ¿no? Ya solucionaron sus conflictos. Sin embargo, en el camino del derecho penal sigue la investigación. Entonces, van y solicitan al juzgado afectos que deje sin efecto ello. Sin embargo, algunos jueces señalan de que para que se pueda regresar a su domicilio tendría que llevar un tratamiento reeducativo o terapéutico, ¿no? Y con ese tratamiento que, que les disponen, con ese tratamiento, de algún modo se tienen la venia de poder volver. Obviamente, luego del tratamiento, presentan sus documentos al Poder Judicial, señalando que ya pasaron su tratamiento de 1 mes, 2 meses, qué sé yo, el tiempo que les establece el lugar psicológico, y, y ya regresan con ese tratamiento terminado, ¿no? Que de algún modo es una puerta abierta, ¿no? Porque ese tratamiento, en su defecto, no ayuda al 100%, pero genera pues aristas de apoyo, ¿no? De cambios, de intentos de cambio, en el cual las partes puedan llegar a solucionar sus conflictos sin llegar pues a vulnerarse derechos, la vida o la integridad física. Bueno, aquí nuevamente les comento, es lo mismo, ¿no? El retiro del agresor de domicilio, el impedimento, la prohibición de derecho de tenencia de armas y prohibición de comunicación con la víctima. Aquí con respecto a la prohibición de comunicación con la víctima, eh, es muy interesante porque muchas veces la, las partes agraviadas no tienen forma de cómo comunicarse con la persona investigada, ¿no? O sea, en el sentido de que existe esa prohibición, pero ellas no saben cómo comunicarse de otra forma que no sea por teléfono. Entonces, ahí comienzan los conflictos porque las partes investigadas necesitan o quieren ir a ver a los pequeños o necesitan pasar la pensión alimenticia y todo ello, pero como existe ese conflicto de que evidentemente hay una prohibición de comunicación por la víctima por teléfono, entonces es que se hacen su aparición estas personas en, en las casas, en el lugar donde viven las partes agraviadas. Y evidentemente se genera un conflicto y ponen de conocimiento a los efectivos policiales y luego a la fiscalía. Entonces, muchas veces este tema de la prohibición de comunicación, considero yo, no debería ser aplicado. Debería ser aplicado de repente el retiro del agresor o el impedimento de acercamiento. Pero la prohibición de comunicación es la única fuente, la única forma de comunicación probablemente con este sujeto, porque mayormente, en mayor porcentaje, las personas que son agredidas son personas que tienen una relación de convivencia o esta persona es el padre de sus menores hijos. Entonces, es necesaria esa comunicación frente a las responsabilidades que pueden existir indistintamente como relación de pareja, sino como relación de padres, ¿no? Entonces, la prohibición inclusive, genera que las partes se acerquen a las casas de las víctimas, generando inclusive temor y llegándose pues a un conflicto de mayor superioridad que en otros momentos. Entonces, esta prohibición considero yo que a veces no debería ser aplicada, ¿no? Porque primero que no se cumple y segundo que a veces las agraviadas no contestan el teléfono justamente por respetar esta prohibición y hacen involuntariamente que la parte se acerque a la casa, ¿no? Vulnerando totalmente la medida de protección
que en su defecto pues llega a vulnerarse en su totalidad, porque es uno de los incumplimientos por parte de la medida de protección que se establece a nivel judicial, ¿no? Bien, entonces esto es en su efecto lo que concierne pues a los delitos de agresiones en contra de la mujer y que se viene dando a la fecha también, inclusive de ciertas modificatorias que existieron en el Código Penal. Este tipo de delitos a la fecha tienen una pena que es de aplicación efectiva, ¿m? Ya no es suspendida. Y todos los delitos, en este caso agresiones, 122B, tienen una aplicación efectiva, los cuales tienen que ser manejadas con pinzas porque mayormente algunos jueces, algunos fiscales convierten estas penas para una conversión de penas, ¿no? En días multa o eh, o los sentenciados tienen que realizar actividades, ¿no? Propiamente de lo establecido en el código. Entonces, ya no es simplemente una aplicación por aplicar la pena, simplemente no es suspendida y ahí queda, no, sino ahora tiene una aplicación de carácter efectiva y que evidentemente ya pues estos hechos ya no son tomados como antes, ¿no? Ya estos hechos de agresiones contra la mujer tienen un impacto no solamente a nivel social, sino tienen un impacto a nivel jurídico. Hace aproximadamente 2 años ya estos tipos de delitos se vienen realizando con carácter efectivo. Muchas de las personas que se encuentran reclusos en un penal justamente son personas que se encuentran sentenciadas por el delito de agresiones contra la mujer, ¿no? Así la pena sea 2 años o 3 años, es efectiva, no es suspendida, ¿no? Que en el camino el fiscal o el juez lo convierta en días multa o lo convierta en prestación de servicios comunitarios, ese es diferente, pero ya la pena se ejecutó, no se queda en carácter de suspendido, ¿no? Y la ejecución de una pena tiene carácter de reincidente, es decir, ante una ejecución de una pena ya genera antecedentes penales y ante la ejecución de otro hecho punible, ya el primero tiene carácter de reincidente. Entonces, es bastante importante tener claro estos términos y tener claro las sanciones penales aplicables a la fecha, ¿no? No es simplemente agresión, yo te agredo y ahí queda el tema. No, el caso siempre llega a buen puerto y siempre termina con una sentencia, en la máxima de los casos, con una sentencia. El punto que nos dijo anteriormente que el derecho penal, pues, cierto, no, no soluciona, ¿no?, los problemas de la sociedad. Y aquí también quisiera compartir un punto de un gran docente que viene a ser el doctor Castañeda, acá de la Ciudad de la Libertad, Trujillo, que también tiene una inclinación más o menos a lo que usted nos había dicho, de que si bien es cierto, el Código Penal no da solución a los problemas de la sociedad, sino que el Estado tiene que trabajar en base a la familia, porque de ahí digamos, ese viene a ser el núcleo de toda la sociedad. Entonces, sería bueno que también el Estado, digamos, opte, ¿no?, por, digamos, informarnos, ¿no?, por dar charlas, digamos, que promuevan, ¿no?, sobre estos tipos de casos de lo que viene a ser la violencia contra la mujer, el delito de feminicidio y sobre todo, pues, lo que se trata de garantizar una mejor sociedad, una mejor vida, ¿no? Bueno, considerando, doctora, que sí ha habido preguntas con respecto a Facebook, si bien es cierto, doctora, nos han dejado un número de celular, no sé si usted nos podría compartir sus diapositivas para poder enviarlos a los celulares que nos han dejado acá en los comentarios. Perfecto, no hay problema, sí, no hay problema. Y, Comparto las y diapositivas. muchas gracias, doctora. Con respecto, doctora, ya a lo que vienen a ser las preguntas,
la señorita Anabel Vázquez Alcántara nos plantea una pregunta, o más que todo un caso. Nos dice lo siguiente: ¿qué procede en el siguiente caso? Una determinada fiscalía ve la denuncia de Ana contra Pedro. No obstante, tiempos después, tras una denuncia hecha por la otra parte, se le asigna a esa misma fiscalía ver la denuncia de Pedro en contra de Ana. Se puede solicitar la inhibición o cambio o apartamiento de esa fiscalía que estaría viendo estos dos casos que, si bien no son por los mismos hechos, sí involucran a las mismas partes. Ya. A ver, eh, vamos a recordar que en el Código Penal y en el Código Procesal Penal hay supuestos para la inhibición. Ahora, con respecto a lo que se podría hacer, no calza el supuesto, pero lo que sí se podría hacer es que en su defecto la causa a efectos de que la parte no considere que existe una imparcialidad por parte de la Fiscalía o en este caso del despacho fiscal que ha asumido la investigación, lo que puede hacer el coordinador delegado es rotar o en su defecto derivar la investigación a un despacho diferente, ¿no? A fin de que no podríamos llegar a la conclusión de que esto sea cuestionable por un tema de imparcialidad, ¿no? O de objetividad. Entonces, lo que sí se puede hacer es rotar. En razón a eso, pero el término inhibición no calza, pero sí podemos llegar a aparejar el término derivando la investigación a otro despacho justamente para un tema de objetividad en la investigación, ¿no? Y que sea objetivo justamente el fiscal para no emitir pronunciamientos diferentes. Eso sí se podría hacer. Bien, doctora, no quedó más que claro. No sé si nuestros participantes, a ver, se animan de repente a realizar algún tipo de consulta a la doctora, por favor, están totalmente invitados. A ver, ¿no hay nadie que consulte una pregunta? Bien, doctora, no habiendo que nuestros participantes haber realizado una pregunta, yo tenía, digamos, un pequeño cuestionamiento que siempre me he hecho con respecto al delito de feminicidio, ¿no? Si bien es cierto, yo también soy un estudiante de pregrado y me estoy preparando, digamos, de la mejor forma para poder abarcar algunos puntos realmente, digamos, que genera mucha controversia, ¿no? Y uno de ellos, doctora, es que con respecto al delito de feminicidio, si bien es cierto, nuestra legislación peruana no admite, digamos, las parejas homosexuales, en este caso no me voy a enfocar un poquito, sin faltar el respeto a nadie, quiero que lo entiendan por favor, a las parejas, digamos que son mujeres, que bien en este caso vendrían a ser las lesbianas, ¿no? Entonces, doctora, si bien es cierto, supongamos en el caso que dos mujeres, ¿no? Que viven en concubinato, digamos, una de ellas asesina a la otra, a su pareja. Realmente estaríamos configurando el delito de feminicidio, es mi primera pregunta. Y en mi segunda consulta es, ¿se podría decir que esta norma, digamos, tal vez carece de acoplamiento a nuestra sociedad y a la vez se puede generar como indeterminada? Porque, ¿por qué me planteo estas dos preguntas? Porque solamente, digamos, doctora, que se enfoca solamente al varón, pero no también, digamos, a un tipo de circunstancias que también hay concubinato, pues como bien sabemos, de mujeres del mismo sexo, doctora. Mira, la pregunta que tú has hecho es una pregunta bastante interesante y es una pregunta que aunque no lo creas, yo también me la cuestiono. Considero que podría calzar perfectamente, pero el sentido o el espíritu de la norma del 108B e inclusive el 122B eh, no textualmente lo señala, pero el espíritu de la norma justamente nació o nace a razón de las muertes de manera continua realizadas por el sujeto activo que es un varón.
¿no? Entonces, a raíz de estas muertes continuas, consecuentes en el tiempo, se ha evidenciado de que es el sujeto activo un varón. Y en razón de eso es que nace este espíritu de la norma como feminicidio, como sujeto activo un varón. Entonces, como el verbo rector o los elementos configurativos del tipo penal nos establecen que tendría que ser un hombre, no calzaría en una relación homosexual de lesbianas. Considero yo de que tendríamos que ampliar quizás porque seguramente que existen también agresiones de mujer a mujer, de varón a varón, qué sé yo, dentro del contexto de la comunidad LGTB, claro que sí, pero si a la fecha aún tenemos ciertos cuestionamientos propiamente para reconocimiento de derechos de ellos, va a ser un poco difícil poder incorporar como sujetos activos, en este caso, propiamente el delito de feminicidio a una mujer. Lo veo un poco complicado, pero es una postura interesante y una postura que dentro de todo yo también comparto, porque existen casos, y bueno, no lo he comentado, pero sí he tenido casos en el cual dos mujeres se han agredido al punto de vulnerarse ciertamente el derecho del bien jurídico a la vida, ¿no? No matarse, pero sí llegar a un punto bastante alto. Entonces, a efectos de que esto no quede libre, o si bien es cierto, estos hechos se subsumirían en otro tipo penal, puede ser homicidio simple, o puede ser lesiones, o puede ser homicidio calificado, pero a efectos de tener esta misma razón o este mismo espíritu de la norma que busca que se entiende que la protección es propiamente, te estás protegiendo del varón, ¿no? Del varón te proteges porque justamente es el que más realiza estas continuos hechos delictivos, que es matar. Entonces, como tú matas continuamente, tú varón matas continuamente, entonces hago una norma que me proteja justamente de estos sujetos activos que normalmente vienen matando a las mujeres, ¿no? Entonces, como no hay un porcentaje, eh, hablando en términos de números, no hay un porcentaje en números que se evidencie que la mujer vulnera a otra mujer, entonces en ese sentido no calza el tipo penal en lo que tú estás postulando, ¿no? Sí, doctora, me quedó más que claro. Si bien es cierto, también estaba pensando hacer, digamos, una tesis sobre este tema, ¿no? Porque también me generó muchas intrigas y veo que casi nadie se había enfocado en ese punto, doctora. Eh, Quería decirle a los participantes a ver si tal vez podrían prender su cámara para tomarnos una foto, ¿no? Y en agradecimiento también con la doctora que nos ha puesto sus conocimientos, ¿no? No sé si es que puedan, a ver, por favor. A ver, creo que no van a poder. En todo caso, ya, doctora. Eh, bueno, doctora, queríamos ya finalizar su ponencia, muy impresionante, sobre todo enriquecedora de conocimientos, y esperamos tenerla, doctora, en otra oportunidad para que nos pueda, digamos, seguir ampliando nuestros conocimientos, ¿no? Ya que el derecho penal siempre es un poquito, digamos, espacioso, ¿no? Que se adquiere día a día más conocimiento, y como dicen, que cuando uno lee, pues nunca deja de aprender, pues, ¿no? Muchas gracias, doctora. Dios la bendiga, cuídese mucho y espero tenerlo pronto. Gracias, Edwin. Gracias, chicos. Un abrazo. Cuídense. Hasta luego.